Buenas tardes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la cordial bienvenida a la 8ª sesión del curso Historia de las Mujeres en México. En esta ocasión tenemos como invitada, como conferencista especial, a la doctora Ann Stapes-Dean, quien es doctora en Historia por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y también es profesora de asignatura, imparte la materia de Historia de la Educación en México en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde, ahora por fin calurosa, después de tantos fríos en la Ciudad de México. Y espero que el ambiente de la charla también sea caluroso, que invite a la reflexión, que invite a los comentarios. Y les invito de una vez para ir pensando en otras mujeres cuya vida no voy a platicar esta tarde, pero que a lo mejor vale la pena mencionar. Entonces vayan pensando a lo largo de esta pequeña charla en otros nombres que se les va ocurriendo, que tiene que ver con lo que yo voy a llamar las mujeres ilustradas del siglo XIX mexicano. Y como hacen los historiadores, siempre agarra uno un poquito antes y se va uno un poquito después de las fechas que tiene uno asignadas. Así que bueno, voy a pasearme un poquitito por finales de la colonia y a ver si llegamos al siglo XX. Intitulé esta charla Mujeres Ilustradas, pensando en la definición que tenemos de la ilustración, y habría que empezar con eso. ¿Qué significa en México la ilustración? Porque la ilustración en los países católicos no es lo mismo que la ilustración en los países del norte de Europa. Aquí estamos hablando de un movimiento, no es una escuela, es como más bien un movimiento, una tendencia intelectual que quiere buscar ante todo el conocimiento útil y el bien común. Son las 4 palabras claves de este asunto: conocimiento útil y bien común. Es una actitud racional ante la vida, en la cual se busca entender el principio, el fin de las cosas, las causas sobre todo de los fenómenos naturales, tratar de identificar los malos que existen en el mundo, los males, y tratar de buscarles remedio, de combatir la ignorancia y las supersticiones. Es un movimiento que tiene un gran interés en la educación del pueblo, para buscar la felicidad del pueblo, y no la felicidad individual, sino la felicidad, como si pudiera yo decirles, bueno, la felicidad para nosotros sería que hubiera menos tránsito, por ejemplo, ¿no? Eso sería como ese tipo de felicidad. Entonces la ilustración está buscando remediar los males de la sociedad para promover la felicidad en el aquí y en el ahora. Es un movimiento secular en el sentido de buscar estos fines en el aquí y en el ahora. Pero es una ilustración católica, eso es muy importante. No se mete para nada con la fe religiosa, no se cuestiona los dogmas de la religión, a nadie se le ocurre decir que la religión no tiene un lugar central en la vida. Entonces decimos que en la Nueva España, en México, en los países católicos, es una ilustración católica, que no es lo mismo que la ilustración en los países del norte. Entonces, bueno, con esta idea de la ilustración quiero hablar de mujeres ilustradas que compartan estas características de mujeres con un nivel educativo suficiente para tratar de influir en el conocimiento útil y en el bien común. Y quisiera hablar de algunas mujeres que fueron ilustradas porque los medios económicos con los cuales contaron sí permitieron que lo lograran. La idea es bastante chocante hoy en día.
Es tanto como decir que si no se es rica, no puede uno alcanzar los altos niveles de conocimiento. Desafortunadamente, entre las mujeres más que entre los hombres, tener fortuna o pertenecer a una familia acomodada era, y estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX, prácticamente un requisito para ingresar a la élite del conocimiento. ¿Por qué digo que los hombres no tanto como las mujeres? Si vemos casos como el de Ignacio Manuel Altamirano, que llegó al Instituto Literario de Toluca a pie, caminando con su padre desde el lejano Tixla, en lo que es ahora Guerrero, con los zapatos colgados al cuello para no gastarlos antes de tiempo, entendemos que algunos hombres de orígenes muy humildes sí lo lograron. Además, acuérdense que Altamirano apenas hablaba español cuando a los 14 años de edad se despidió entre lágrimas de su mamá para emprender el viaje. El otro ejemplo clásico en nuestra historia es el pastorcito Benito Juárez, que bueno, ya conocen su historia. Así que los hombres con tesón, algunos hombres con tesón y buena suerte, a veces salían adelante. Las mujeres, salvo excepciones, únicamente si había atrás de sí el apoyo de una familia y unos buenos recursos. Esto es especialmente cierto para nuestra historia hasta la llegada del Porfiriato y el ingreso de las mujeres de clases económicas menos privilegiadas al magisterio. Ahí pasó lo contrario de lo que había sido la norma hasta entonces. Más bien eran mujeres que buscaban mantenerse a sí mismas o a sus familias, las que entraban a la adolescencia y que a pesar de todos los obstáculos imaginables, lograban ingresar en la categoría de ilustradas, aunque sus conocimientos no fueran reconocidos socialmente, y tuvieron cuidado en no sobresalir ni hacer alarde de sus inclinaciones intelectuales. Al mismo tiempo hay que hacer la salvedad de que no todas las maestras eran ilustradas. Como siempre las había que sabían lo mínimo, lo que transmitían a sus alumnas de manera rutinaria, sin despertar nunca el placer de la lectura, ni participar tampoco en las actividades artísticas y literarias que endulzan, como decían los románticos en el siglo XIX, todos los momentos de la vida. Como a toda regla hay una excepción. En esta categoría que establezco para las ilustradas, es decir, con un capital familiar atrás. Y el mejor ejemplo es una mujer tan descalza como Altamirano, que fue una tejuana, que se convirtió en empresaria y filántropa, fundó escuelas y becó a futuros profesionistas y sacerdotes, con una visión del mundo que también cae dentro de mi definición personal de ilustrada. Quisiera pensar estas mujeres divididas en 3 categorías: solteras, casadas y viudas. Cada uno tenía sus libertades y sus limitantes legales. Brevemente, las solteras estaban bajo la patria potestad del padre hasta los 25 años de edad. La casada bajo la tutela de su marido, a menos de que él le diera permiso para manejar sus propios fondos, firmar contratos o manejar la casa y la educación de los hijos. Una viuda tenía plena libertad legal, aunque a veces sin la aprobación social, para conducir sus propios negocios. Había atenuantes a este esquema general. Una casada podía pedir a los tribunales manejar su propia dote si lo hacía mal el marido, y en todo caso él no lo podía ocupar para pagar sus deudas. En resumen, una soltera con dinero, pasada cierta edad, podía gastar en lo que quisiera y dedicar su tiempo a los estudios o a los negocios según su inclinación. Una casada, con el permiso de su marido,
y sobre todo si no tenía hijos, estaba casi en igualdad de circunstancias. Una viuda sin niños pequeños que cuidar podía hacer a su gusto inversiones en bienes, joyas, libros y boletos al teatro. Todo dependía de lo que escogía. Selección obviamente influida por las personas que le rodeaban, el qué dirán, la influencia de parientes o del clero, su estado de salud, su aislamiento o cercanía a personas con aficiones literarias o intelectuales. Quisiera subrayar el hecho de que la pequeña muestra que vamos a examinar consta de mujeres que tuvieron la oportunidad, gracias a sus recursos económicos, para estudiar y cultivarse. Pero por otro lado también debo subrayar el hecho de que no todas las empresarias, prestamistas, hacendadas o herederas eran ilustradas. Aunque por otro lado el término mismo es difícil de definir. Parece que la condesa de la Valenciana manejaba sus propias propiedades mineras, una tarea muy ardua, aunque no sabía leer. ¿Le llamamos ilustrada? En cierto sentido, sin duda lo era. Otra viuda, la condesa de Miravalle, terminó siendo suegra del riquísimo minero Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla. Cuando por fin se casó el viejo conde, viejo a los 46 años de edad en aquel entonces, con la hija de la condesa de 23, tuvieron 9 hijos vivos en menos de 10 años. Cuando murió ella, pues se entiende por qué murió, ¿verdad? Más varios abortos. La condesa escribía constantemente a Romero de Terreros, con noticias de la casa, con sugerencias acerca del manejo de las minas en Real del Monte y Pachuca, con información acerca de la vida política de la Ciudad de México, era especie de informante para él, mientras que el conde estuviera viviendo en Pachuca, Real del Monte, o su hacienda de beneficio en Santa María Regla. Después de varios embarazos, uno tras otro, la suegra incluso se atrevió a sugerirle al conde, en una de sus numerosas cartas, que ya no embarazara tan frecuentemente a su hija. Sin perdernos en definiciones, buscamos a esas mujeres que tuvieron el tiempo libre suficiente para cultivar el espíritu mediante la lectura, la música, la pintura, el teatro, como dramaturgas o como actrices en representaciones domésticas en casa o en el teatro público, la redacción de correspondencia, poemas y novelas, las tertulias, donde brillaban por su ingenio, sus habilidades y su capacidad de no ofender al orgullo masculino al competir en conocimientos. Una dama que a mí en lo personal me fascina es la Güera Rodríguez, amiga de Simón Bolívar y de Alejandro von Humboldt, y a Iturbide y a otros más, a quienes captivaron con su agudo ingenio, su gracia y su alegría. Tuvo 3 maridos y un sinfín de admiradores. El primer marido, un militar celoso, fue un desastre. Trató de matarla, no le salió la bala de su pistola y la güera sobrevivió al atentado, pero solicitó el divorcio. El militar tuvo a bien morir pronto, lo que le permitió casarse con un señor grande de edad, quien tras unos meses de felicidad falleció también, dándole un hijo y una buena fortuna. Todavía se casó otra vez, tuvo 3 hijas, las 3 Gracias, que casó con miembros de la nobleza mexicana, entró al final de su vida en la Tercera Orden Franciscana y murió prácticamente en olor de santidad, después de haber hecho más o menos lo que quiso. Fue una mujer de gran belleza e inteligencia, admirada por los hombres y tal vez envidiada por las mujeres. Otra de las primeras mujeres que me viene a la memoria es Leona Vicario. Sus padres murieron cuando era menor de edad, así que quedó bajo la tutela de su tío, quien tenía la obligación de entregarle una buena cantidad mensual para sus gastos personales. Este arreglo le permitió tener
un departamento, una casita de al lado del tío, con su propio servicio doméstico, ajuar, biblioteca y maestros particulares. Tenía libros modernos en francés e ideas tan avanzadas que se unió muy pronto al movimiento independentista, movida en parte por una relación de noviazgo con Andrés Quintana Roo, pasante en el despacho de abogados de su tío. Llevó una imprenta desarmada con las letras escondidas entre los coles y la comida preparada, a un día de campo a San Ángel, es decir, aquí, con el fin de sacarlo de la Ciudad de México y enviarlo al campo insurgente de Tlapujahua. Sin duda entendió la importancia de la palabra impresa y sin duda fue una mujer ilustrada. Pasando la época de la guerra, tenemos a Juliana Azcárate de Gómez Pedraza, esposa del presidente depuesto Manuel Gómez Pedraza. Manuel fue víctima del primer golpe de Estado de México independiente, el momento en que México perdió la oportunidad de establecer una transición pacífica del poder. Manuel ganó la elección presidencial de 1828 para suceder a Guadalupe Victoria. Eran periodos de 4 años en aquel entonces. Pero el golpe de Estado, ideado por los miembros de la logia masónica de York, con Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado de México, y con Joel Poinsett, el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México, puso fin a esa posibilidad. Gómez Pedraza salió al exilio, regresó 2 años después de Francia para desempeñar varios cargos en el gobierno, incluyendo la presidencia durante unos 3 meses, para luego fallecer tan repentinamente a los 62 años de edad que no dio tiempo de confesarse. Como el clero se negó a darle cristiana sepultura, su esposa tuvo que negociar el permiso para construirle una cripta en el Panteón Francés de la Piedad. Los padres de Manuel tenían haciendas por la Sierra Gorda en Querétaro, en Jalpan. Ella venía de una familia de comerciantes exitosos y una hermana suya se casó con uno de los herederos de los mineros condes de Valenciana, los Rull Obregón. Después de su casamiento con Gómez Pedraza, Juliana adquirió varias casas en la Ciudad de México. Da la impresión de que fue ella la de los dineros. Pero lo que nos importa aquí es la relación con la ilustración, con la cultura. En uno de los pocos casos en que tenemos un testimonio personal, Fanny Calderón de la Barca, la esposa escocesa del primer ministro plenipotenciario de España en México, dijo en una carta a su familia que Juliana fue inteligente, capaz, instruida, bien informada, abierta, tolerante y excelente amiga. Fue buena pintora y le nombraron directora honoraria de la Academia Nacional de Bellas Artes en San Carlos. Ilustrada en mi amplia definición de la palabra, incluye la capacidad de hacer cuentas y tomar decisiones de índole económica. Dicho de otra manera, de ser financiera o, más a tono con el siglo XIX, prestamista. María de los Ángeles Larrizábal fue la esposa del presidente Martín Carrera. En 1805, muchos años antes, el conde de la Valenciana, Antonio Obregón, dio una fianza que años después la esposa de Carrera, junto con la hermana de esta, cobraron a la hija natural, mestiza y heredera del conde, Antonia Obregón de Camacho, por la elevada suma de 73,500 pesos. Pasaron los años, la esposa de Carrera seguía haciendo negocios y en 1856 compró una casa a las hermanas Faguaga, hijas de otra familia minera cuya riqueza en una época fue legendaria.
No sabemos cuántas letras conoció la mujer de carrera, además de las letras de cambio. Pero las Fagoaga tenían fama de cultas, amables y talentosas, pero obviamente empobrecidas ya para medianos del siglo XIX. Lo extraordinario del caso de María de los Ángeles Lardizábal es que además de fiar dinero a la fábrica textil de Miraflores, que pertenecía a los Martínez del Río, comprar y vender casas, arreglar préstamos y demandar ante los tribunales a los morosos, dio a luz a 18 hijos. Para una mujer no era fácil ser ilustrada. El qué dirán, las maledicencias, la incomodidad de varones menos ilustradas o de mujeres de plano ignorantes, hacía difícil el trato social. La prudencia y la humildad se valoraban mucho más que los conocimientos. Tener un marido era un gran inconveniente, sobre todo si no estaba de acuerdo con las actividades que distraía a la mujer de sus quehaceres domésticos y la atención centrada en el jefe de la casa. Las hermanas San Román son un buen ejemplo de este modelo. Eran 3 hermanas, nacidas de padres emigrados de Lagos de Moreno. Parece que el catalán, director de la Academia de San Carlos, Pelegrín Clavé, fue su maestro de pintura de las 3. Sí sabemos que él las retrató. Desde 1849, mediados del siglo XIX, Josefa, una de las 3, participó como juez en una exhibición de figuras de cera, arcilla y tela organizada por la Ciudad de México. Ambas hermanas, Josefa y Juliana, participaron en las primeras 2 exhibiciones de pintura de San Carlos en esos mismos años. Es decir, exhibieron sus obras en público antes de su matrimonio. Sus temas eran los adecuados para las mujeres bien nacidas de la época, con una clara diferenciación sexual respecto a temas considerados apropiados para los hombres. Ellas pintaban escenas domésticas, religiosas, botellones, paisajes y temas que podían servir de adorno a su casa. Además, eran temas, pues paisajes que estaban copiando, porque eran temas que podían recrear en una lona sin necesidad de salir de su casa. Juliana, la hermana intermedia, se casó a los 23 años con un comerciante alemán llegado de Berlín. Después de la fecha de su matrimonio en 1849, exhibió una sola vez más en San Carlos y a los 3 años murió. Al año siguiente, el mismo alemán se casó con su hermana menor, Josefa, quien tampoco volvió a exhibir en público sus pinturas, aunque no dejó totalmente de pintar. Como tuvo 5 hijos, 2 de los cuales murieron en la infancia, y manejó los negocios de su marido, seguramente tampoco tuvo mucho tiempo para hacerlo. El heredero de este alemán es de la familia de los que tenían la Casa de la Bola ahí en Parque Lira. La historiadora del arte que investigó las vidas de las hermanas San Román, de nombre Angélica Velázquez Guadarrama, quien debo estos datos, reunió unas citas que muestran el miedo que le dio a la sociedad decimonónica mexicana el talento y los conocimientos, es decir, la ilustración de sus mujeres. Y aquí les va una muestra, y cito: la dedicación a estas actividades, la pintura, la lectura, etc., pueden convertir a las mujeres en bachilleres, que les hace olvidar su deber principal, la maternidad y el cuidado del hogar. Otro: una mujer puede hablar bien francés e italiano,
tocar un instrumento y cantar como una sirena, adornar su recámara con sus propias pinturas, dibujos y flores de migaja hechas por sus propias manos, bailar como una diosa y sin embargo tener una pésima educación, es decir, no saber agradar al marido y cuidar a sus hijos. Otra. Aunque ser bien nacido le permite a una joven aprender las bellas artes, yo me pregunto, ¿la verdadera meta de una mujer es ser bailarina, cantante, actriz, música, pintora? La pregunta, por supuesto, es retórica. Va otra. La profesión de las damas es la de ser hija, esposa, madre. Cuando un hombre sensato busca esposa, busca a una compañera, no una artista. Entre las mujeres, educadas o no, son virtuosas las que hablan y escriben poco. Y una más. Dejar la esfera a la cual Dios les asignó es rebelarse contra el orden y contra la naturaleza. Con esta idea que permeaba la sociedad de una manera bastante generalizada, tenemos a las rebeldes. A caballo entre los dos siglos, una maestra, porque no sería justo no incluir en esta charla por lo menos una maestra, se enfrentó a los peores temores de la sociedad y no salió triunfante. Laura Méndez de Cuéllar, de una familia sin riqueza pero tampoco pobre, cuyo jefe era administrador de una hacienda, hizo lo imperdonable. Se hizo amante del gran poeta Manuel Acuña. Con él tuvo un hijo fuera del matrimonio. El poeta se suicidó a los pocos meses, el bebé murió luego y de ahí en adelante las cosas se fueron empeorando. El amigo de Acuña, José T. de Cuéllar, decidió casarse con ella. Tuvieron varios hijos, trataron de escapar de la crítica social yendo a vivir a Orizaba, donde ambos se enfermaron, regresando a México, donde Cuéllar murió. Con niños pequeños para criar y ningún ingreso, Laura empezó a escribir. Planeó y llevó a cabo un viaje a San Francisco, donde nadie le conocía y nadie le podía criticar. Y empezó a dar clases de español a mujeres dispuestas a pagarle una buena cantidad por hora. Estableció con el cónsul argentino una revista, la revista Hispanoamericana, que logró buenas entradas gracias a sus noticias comerciales y a las pujantes empresas de San Francisco. Pero el cónsul le robó la revista. Regresó a México para encargarse de la Normal de Toluca, puesto para el cual necesitaba ser más paciente y acomodaticia de lo que era. Más bien tenía un fuerte carácter rígido y moralizante o moralista, y fracasó rotundamente. El gobierno de Porfirio Díaz le mandó a varios viajes a San Luis, Missouri, a Alemania, a lugares desde los cuales mandaba informes precisos y penetrantes acerca de sus sistemas educativos. Desde luego había aprendido inglés y alemán. Llegó la Revolución Mexicana, no le reconocieron ni sus méritos ni su antigüedad como maestra, porque se había hecho maestra, y terminó de inspector en Xochimilco, yendo de escuela en escuela a caballo, una mujer de edad ya grande, con achaques, a quien se le negaba una mínima pensión. Una hija estaba loca, encerrada en la Castañeda, ¿sí? El hijo se había muerto de enfermedad en Estados Unidos y se había quedado sola. Laura descendió en la escala social, murió en la pobreza y lo único que se acordaba de ella era su relación ilícita con Manuel Acuña.
Fue muy ilustrada, novelista, periodista, conferencista y despreciada toda la vez. Un caso verdaderamente extraordinario es el de Juana Catarina Romero, una muchachita que a los 21 años de edad, analfabeta, mestiza, de madre criolla y de padre desconocido, vendía cigarros a los soldados, tanto liberales como conservadores, durante la Guerra de Reforma. Aprovechaba su estancia en los cuarteles para entregar información a los liberales de lo que decían los otros. Y encendía fogatas cerca de los campamentos de los liberales en el campo de batalla para indicar el mejor momento para atacar. Gracias a este servicio de espía, logró un pequeño capital que supo multiplicar a un grado insospechado. Primero rentó un local para tienda. Llevaba cacao e índigo de Tehuantepec a Oaxaca, un viaje de 8 a 10 días a lomo de mula, y ahí recogía mercancía enviada desde Veracruz. Amplió sus relaciones comerciales en esta primera etapa, justo después de la Guerra de Reforma, a todo el centro de México. Empezó a comprar terrenos y al mismo tiempo amplió el tipo de mercancía que vendía en su tienda, especializándose en textiles modernos. Viajó por Alemania, por Inglaterra, Alemania, Austria, Italia y Francia, y también Estados Unidos, para conocer y comprar los textiles más novedosos. Estableció un ingenio azucarero que producía un azúcar tan fino que ganó el primer lugar en la Feria de Londres de 1908. Para llegar a ese grado de perfección, estudió todo el proceso. Viajó a Cuba para ver cómo le hacían ahí y a comprar almácigos mejorados, y encargó molinos y otro equipo y tecnología a Alemania. Por supuesto, ya sabía leer y escribir. Los dos los aprendió a los 30 años de edad. Logró incursionar en los mercados nacionales e internacionales al integrar los productos de Tehuantepec a los circuitos comerciales. Consciente de la importancia del transporte, apoyó con decisión la reconstrucción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, encargada a la firma de Whitman, Pearson y compañía, que efectivamente pasaba frente a su casa y a la tienda. Pero parece que es un mito que Porfirio Díaz mandó que se pusiera el ferrocarril ahí para que se pudiera bajar fácilmente a visitar a esta mujer, que también se conoce por el nombre de Juana Cata. Pero según una muy seria historiadora, esa historia de la relación entre Porfirio Díaz y Juana Cata no es cierto. Bueno, la parte romántica. Su negocio, nombrado Juana C. Romero y Compañía, fue el corresponsal en Tehuantepec del Banco Nacional de México. Para la década de los 1890, era la mujer más poderosa económica y políticamente en Tehuantepec, quien trabajaba a favor de la modernización, de la educación, de la salud pública y del mejoramiento del ambiente urbano. Una mujer ilustrada. ¿Pero en qué sentido? En el sentido original de la ilustración, de buscar el bien común y el conocimiento útil. Junto con Porfirio Díaz y con su amigo el arzobispo Gilo, tuvo un vivo interés en fomentar la agricultura comercial a gran escala. Ya vimos que importó cepas mejoradas de caña de azúcar y la maquinaria más moderna para la molienda. Lo mismo con los textiles. Incluso influyó en la moda con las importaciones de estas nuevas y modernas telas que estaban pues muy a la moda en el extranjero. Integró la economía de su región a la economía nacional y mundial. Mejoró el transporte,
Manejó la política local con, y es una cita, inteligencia, una energía inagotable y una gran dedicación al mejoramiento del istmo. Y trajo a su pueblo la asistencia espiritual que le parecía indispensable al bienestar de sus vecinos y familia, aunque la inmediata realmente era muy poca, ya que nunca se casó y no tuvo hijos. Le convenció al arzobispo Gilo de crear la diócesis de Tehuantepec, que significaba retirarle al arzobispado de Oaxaca toda la riqueza de Tehuantepec. Y enseguida organizó esa nueva sede. Renovó y amplió la fábrica, es decir, el edificio de la catedral, y cuando vino a bendecirlo Gilo, le convenció también de reducir las subvenciones parroquiales debido a la recesión que sufría Tehuantepec en esos tiempos. El impacto de los esfuerzos de Juana Cata por modernizar Tehuantepec rindió frutos en el comercio, pero también en la educación. Como otros liberales del porfiriato, creía que la educación era la llave para asimilar a la población indígena a la modernidad. Trajo desde la Ciudad de México a los maristas para abrir una escuela pública gratuita para muchachos. Dotó a la escuela de un campo deportivo. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, ya que se consideraba que los deportes ayudarían a aplacar las inquietudes pasionales de los jóvenes de las clases populares. La escuela subsiste hasta la fecha. Las niñas no podían quedar atrás, sobre todo tomando en cuenta la historia personal de Juana Cata. Trajo nuevamente desde México a maestras de la Orden de Guadalupe, pero casi todas murieron durante una epidemia. Las reemplazó con las monjas de Santa Teresa y posteriormente con la Orden Docente de Josefinas. Juana pagó todos sus gastos, incluyendo casa y comida de los y las maestras. Construyó un dormitorio para internos fuera de la ciudad, lo que permitía la llegada de alumnos de Veracruz e inclusive de Chiapas. Los egresados de sus escuelas que querían seguir estudiando en México, Puebla o Oaxaca ya sabían que iban a tener beca. Juana quería abrir una escuela vocacional para varones en Tehuantepec, pero su muerte en 1915 en Orizaba, rumbo a México a curarse de sus dolencias, puso final al proyecto. Ilustrada en el caso de Juana Cata, describe su interés en la salud pública. Nada podría ser más útil. Durante la epidemia de viruela de 1904, pagó de su bolsillo el traer personal médica y paramédico para atender a los enfermos. Buscó que su ciudad fuera higiénica, confortable y bella. Costeó la reconstrucción de numerosos edificios, importó mármol de Carrera para un nuevo piso para la catedral, una idea un poco rara tomando en cuenta que hay un mármol bellísimo, muy blanco, muy fino en Oaxaca, pero en fin, era la moda importar mármol de Carrera. Construyó un muro alrededor del Camposanto y un anexo al mercado municipal, y también ella personalmente rediseñó los jardines y los parques de Tehuantepec. Tal vez es uno de los ejemplos de la mujer más ilustrada, o tal vez es la mujer más ilustrada a la cual se me puede ocurrir o de la cual me puede ocurrir en este momento, en términos del impacto que tuvo su interés y su larga vida también en el bienestar del Istmo de Tehuantepec. No sabemos mucho acerca de otra mujer de tiempos de don Porfirio, Carmelita Romero Rubio, su segunda esposa. Sabemos que fue muy bien educada e instruida,
las dos cosas, que no es exactamente lo mismo, como debía ser siendo hijo del ministro de Hacienda, Manuel Romero Rubio. Fue la maestra de inglés de don Porfirio, pero le enseñó mucho más que el idioma de Shakespeare. Le enseñó modales, a comer en la mesa, y bueno, hasta dicen las malas lenguas que le bañaban leche de burro, ¿verdad? Pero eso es ya, para blanquearlo, yo creo que eso es muy poco histórico ese dato. Pero en fin, sí le aconsejó en cuestiones políticas, especialmente en los últimos momentos de su régimen, cuando el viejo de ya de más de 80 años se negaba a entender que su fin había llegado. Pero también fue muy importante en la reconciliación entre Benito Juárez y la Iglesia Católica. Carmelita tuvo propiedades a nombre propio, pero en este caso no tenemos que alegar que las propiedades permitieron que fuera una mujer ilustrada. Gracias a su familia, primero vino la escolaridad y la cultura, luego gracias a su matrimonio, la riqueza y finalmente la soledad por el exilio de Porfirio Díaz y por los años que había de diferencia entre ellos. Durante la presidencia, ella fue prestanombres de su marido, pues apareció como accionista en minas de la provincia de La Plata en el Estado de México, en Zacualpan y también El Oro, en Tlapujahua, minas que visitó la pareja antes del debacle del precio de la plata en 1907. Ya en el destierro y después de la muerte de Porfirio Díaz, Carmelita tuvo que batallar con administradores infieles y a larga distancia. En los 1920 despidió a uno de sus mayordomos por malversión de fondos. Y gracias a una ayudante mía que acaba de hacer su tesis sobre Carmelita, sabemos que en 1921 su representante tuvo que recurrir a los tribunales para exigir el desalojo de una propiedad que se habían rentado a los hermanos Krill, lo cual es un dato muy extraño porque los Krill, a pesar de la Revolución Mexicana, tenían enormes bienes, enormes riquezas. Pasó lo mismo 4 años después con un alemán, un juicio de desalojo. En 1826, otro juicio por incumplimiento de un pago. En 1930, al exigir también el desalojo de otra propiedad. Y ese mismo año, por la necesidad de desalojar de una casa suya a la nieta de Valentín Gómez Farías. No todas las fortunas y el bagaje cultural que les acompañaran estuvieran en el ámbito político ni en el ambiente minero. La actriz Virginia Fábregas ganó suficiente dinero con su compañía teatral para poder establecer una empresa junto con su esposo. Desde 1902 hasta 1911, él administró el teatro en la cual trabajó ella, una mujer que por su misma cercanía al teatro evidentemente tenía un enorme bagaje cultural. Sin embargo, las desavenencias entre la pareja llevó a la disolución de la sociedad y del matrimonio. Y en ese año de 1911 se fue Virginia a una larga gira a reponer sus finanzas y a replantearse su vida personal. Mujeres ilustradas, apartadas de la santa ignorancia por la buena posición social y económica de sus familias o por su esfuerzo personal, rompieron de distintas maneras las cortapisas impuestas por la sociedad de su tiempo. Y es importante recordar que esto no significa de ninguna manera que fueran modernas en toda la aceptación de la palabra. Fueron mujeres que sobresalieron en unos aspectos y no en otros, que supieron manejar negocios y como tales leían con más facilidad un libro de contabilidad que uno de literatura, o que pintaran mientras se los dejaba el marido, o que buscaran influir en el sistema educativo mexicano, pero sin lograr jamás sobreponerse a la infamia de una conducta sentimental reprobada por la sociedad. Y nos falta hablar de las periodistas del porfiriato,
de las actrices, de la dramaturga, de la primera dentista y de la primera médica. Mujeres ilustradas que sí las hubo. Y viendo el auditorio, confirmamos que sigue habiendo. Bueno, muchas gracias.